Ahora vamos a analizar un segundo programa, COBOL 002. La particularidad que tiene este programa es que va a trabajar con archivos secuenciales. Va a trabajar específicamente con dos archivos secuenciales, una entrada y una salida. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Primero va a abrir los archivos y va a proceder a inicializar las variables. Luego va a leer el archivo de personas. El archivo de personas tiene este formato: género, edad, tipo de documento, siglo, siglo XX, siglo XX, siglo XXI, el año y apellidos y nombres. Entonces este es el formato: género, edad, tipo de documento, siglo, año y finalmente apellido y nombres. Luego de leer ese archivo va a proceder a acumular por cada género, o sea, por todos los hombres el total de edades, por todas los hombres el total de registros, igual para las mujeres el total de edades de todas las mujeres, o sea, la suma de edades de todas las mujeres que aparezcan, y el total de registros tipo M, ¿no? Entonces, como podemos ver, va a sumar los H's, va a sumar los M's, se va a preguntar si es una H o una M y va a hacer alguna acción de acumulación. Eso es lo que va a hacer. Luego va a sacar los promedios, que lo va a hacer en un procedimiento llamado estadística, y finalmente va a cerrar los archivos y va a displayar o mostrar los totales encontrados. Una condición que hay que tener muy en cuenta es que cuando se realiza una operación de entrada-salida, por ejemplo, un abrir archivo, cerrar archivo, leer o escribir, hay que validar el resultado después de una operación de entrada-salida de cualquiera de estos tipos. Hay que validarla y esa validación se va a encontrar en una especie de código de retorno llamado file status. Si una operación, por ejemplo, de lectura, tenemos un file status de 10, eso significa que hemos llegado al último registro. O sea, el file status va a tener un número de 2 dígitos que nos va a dar ciertas condiciones. Si es 0, se leyó muy bien. Si es 10, ya llegamos al final del archivo. Lo vamos a ver en un poco más de detalle. Veamos. Tenemos primero la división de identificación, luego tenemos la división de ambiente o de environment. En esta división vamos a tener una sección específica para el manejo de archivos llamado Input-Output Section. En esta Input-Output Section nosotros vamos a definir las características de los archivos en una palabra especial, en una palabra reservada llamada File Control. Entonces tenemos la sección de entrada-salida y dentro de File Control tenemos selects, un select por cada archivo que utilicemos. En este caso habíamos dicho que vamos a utilizar dos archivos: el archivo de personas y el archivo copy. Este es el de entrada y este es el de salida. Ahora, este archivo dentro del programa COBOL se va a llamar archivo personas. Es un nombre lógico. Pero en el JCL nosotros tenemos que asignar a personas. Por ejemplo, aquí tenemos el JCL de este archivo y tenemos personas, está asignado a este archivo físico llamado nombres, un prefijo y nombres. Entonces, en el JCL nosotros decimos personas y damos un nombre físico, y en el programa COBOL nosotros vamos a decir archivos personas. Entonces la ligazón está ahí entre personas, que es el JCL, esto va a estar en JCL, y archivo personas va a estar en lo que conocemos como el nombre lógico dentro del programa COBOL. Después tenemos el archivo copia que está, y tenemos una definición del file status. Habíamos dicho que cuando se hace una operación de entrada-salida sobre este archivo nos va a dar un código de retorno. Ese código de retorno de la operación es buena, 0, o fin de archivo 10, nos va a dar el file status. Y este file status lo tenemos que guardar en una variable, igual para copia. Tenemos esta variable. Entonces nosotros, cuando querramos verificar el resultado de la operación de entrada-salida, tenemos que verificar el valor del, en este caso, WS file status personas, y si es copia, este otro de aquí. Sigamos. Ahí está comentado lo que acabamos de decir. Data Division. En Data Division nosotros vamos a tener dos secciones, vamos a utilizar dos secciones
que son la File Section y lo que es Working Storage Section. En la File Section vamos a terminar de definir las características de los archivos, pero aquí ya no vamos a usar, como en el otro caso nosotros usamos personas, copia, porque esto va a los nombres de JCL. Dentro de nuestro COBOL vamos a usar archivo personas y archivo copia. Entonces eso lo vemos referenciado aquí. Dentro de la Data Division, en la File Section, tenemos un parámetro que se denomina FD, como descripción del archivo, el nombre del archivo, y colocamos aquí cómo es. En este caso estamos diciendo que su tipo es fijo. Y este archivo es de longitud 80 y se ve referenciado en este campo. Cuando nosotros hagamos nuestras lecturas, vamos a tener la información aquí en registro personas. Igual para el archivo de copia, su modo es fijo, y también tenemos 80 caracteres asignados a el registro de este archivo de acá. El registro copia es la definición de las características de este archivo. Y en la Working Storage vamos a definir nuestras variables, las variables que vamos a utilizar. ¿Qué variables vamos a utilizar? Vamos a utilizar un campo estricto de lo que es variables. Fíjense que está a nivel, en la columna 8, o sea, está a nivel A. Y tenemos aquí su definición de variables. Vamos a tener variables a nivel 0,5, variables de hombres, donde está el total de la edad de los hombres, usan un acumulador, el total de hombres, que es el número de registro, y el promedio de la edad de hombres, todos definidos con un picture de 3 dígitos. Y las variables de mujeres igual. Las variables de file status, las que estábamos haciendo referencia, se van a hacer personas y file status copia. Este mismo nombre es el que aparece aquí. File status personas y file status copia. Es el mismo nombre el que tiene, pero lo tenemos que definir con unas características de un picture de dos numéricos, de 2 dígitos numéricos. Por eso tiene 99 y 99. Luego tenemos las variables tipo switch. Esta variable la vamos a usar, fíjense que está a nivel 0.1 variable switch, pero a nivel 0.5 la variable per se se llama WS fin de archivo y está inicializada en no. Esta variable nos va a permitir recorrer el archivo, y cuando el archivo se haya terminado vamos a setear en sí a WS fin de archivo, pero para preguntarnos bastará preguntarnos con este nombre variable. Cuando haga una referencia a esta variable, estoy asumiendo que tiene el valor de sí WS fin de archivo. Lo vamos a ver en la lógica que desarrollamos en el programa. Y tenemos dos registros especiales que están a nivel 0.1, detalle de personas, donde está la definición género, edad. Filler se utiliza para decir que hay, ¿recuerdan? Género, edad, y hay un filler en blanco, después de DNI hay otro espacio en blanco. Eso lo definimos como filler, PIC-X, que es un relleno, no lo vamos a utilizar, y el otro tiene PIC-X. Y luego el formato siglo-año, que tiene siglo y año de 2 caracteres, que lo vemos acá, siglo y año. Y finalmente los apellidos, nombres y apellidos en un 68. Todo esto suma 80 caracteres. Igual para copia, tiene género, edad, tipo de documento, y hay una diferencia. La fecha está en formato de año. Y finalmente el nombre y apellido. ¿Qué significa que la fecha esté en formato de año? Es que nosotros aquí lo tenemos en formato de siglo-año. Siglo XX, año 64. Siglo XX, año 80. Siglo XXI, el 05. Pero como año sería el año 1964, 1980, el año 2006, el 2005, el 2003, porque es siglo-año. Entonces esas características en la entrada, en el archivo de entrada de detalle personas, dice siglo y año. Pero en la salida, que es detalle copia, dice fecha en formato de año. Y ahora vamos a ver la lógica. Entramos a la Procedure Division para ver la lógica. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Dice, ejecuta el inicio 10, ejecuta el proceso hasta que se llegue al fin de archivo, hasta que se llegue al fin de archivo.
Cuando se llegue a fin de archivo yo voy a setear esta variable y esta variable va a tener el valor de sí y como es sí va a terminar. Pero está inicializada en no, entonces nosotros empezamos en no y vamos a poder hacer todo este procedimiento iterativo. Luego que terminamos de hacer los acumulados, hacemos perform 30 fin, que es el cierre de archivos y las operaciones de display de los resultados finales, para después de ese display hacer un stop run, o sea, ya se terminó nuestro programa. Empecemos. Fíjense, quisiera que me ayuden siguiendo la lógica. 10 inicio, 20 proceso, 30 fin. 20 proceso es iterativo. Vamos a 10 inicio, que se ejecuta una sola vez, está acá. Se inicializan las variables. ¿Variables qué eran? ¿Recuerdan? Variables eran todas las que aparecen aquí. Y estas son inicializadas. O sea, como son numéricas, si fueran de alfanuméricas, pues sería con espacio, pero como todas son numéricas, se inicializan en 0. Todas están inicializadas en 0. Entonces, este procedimiento inicializar variables se inicializa en 0 todas las variables que vimos antes. Llevamos y nos dice anda y ejecuta el procedimiento abrir archivos y luego leer personas. Vamos al 100 y al 110. Vamos al 100, lo tenemos acá, abrir archivos. Son dos archivos, uno de entrada, que es el de personas, y uno de salida, que es el de copias. Entonces, open input, archivo de personas, mi entrada, open output, mi archivo de salida. Pero habíamos dicho también que el file status teníamos que validarlo, o sea, el resultado de abrir este archivo, supongamos que no existe, va a dar un error. Supongamos que está lleno, va a dar otro error. Supongamos que no lo tenemos, no sé qué, vamos en nombre, otro error. Pero aquí solamente verificamos si el file status de personas no es 0. Displayamos un error al abrir personas y movemos un sí al WS fin de archivo para que el proceso iterativo termine acá. Igual hacemos con copia, verificamos el estatus de copia. Si hay un error, si no es 0, significa que hay un error. Error al abrir, mandamos el mensaje, mandamos el código de retorno o el file status y movemos sí a WS fin de archivo para que se detenga lo que es la iteración, para que no entre la iteración. ¿Qué iteración hablo? Estoy hablando de esta iteración de acá. ¿De acuerdo? Estoy aquí. Si yo le muevo sí, perdón, si le muevo sí, nunca va a entrar a esta iteración. Ahora supongamos que se leyó correctamente el registro, no hay problemas. Entonces vamos al proceso. Perdón, antes de eso, estábamos en inicio. En inicio lo primero que hicimos es abrir archivos. Ya lo abrimos y ahora vamos a leer personas. Vamos a ver qué hacemos en leer personas. En leer personas lo que hacemos es read, archivo de personas, y el resultado, into, lo guardamos en detalle personas. Detalle personas, ¿qué era? ¿Recuerdan? Detalle personas está definido en la working storage con género, edad, todo el formato que tiene. Entonces leyó el registro y lo volcó aquí en la working storage. Y nosotros ya lo leímos. Hacemos un compute, estamos en leer personas, ya leímos. Verificamos los file status y terminamos. Entonces regresamos, hemos hecho leer personas, eso es parte del inicio todavía, ¿okay? Pero ya tenemos el primer registro leído. Y ahora, después del inicio, nosotros regresamos acá y retomamos la ejecución en este punto. Perform 20 proceso hasta que WS llegó a fin de archivo. Y esta es la iteración. ¿Qué hacemos en proceso? Lo primero que hacemos es movemos detalle personas a detalle copia. O sea, lo que leímos en registro, en el archivo de entrada, lo movemos a un registro para prepararnos a escribir la salida. Hacemos un compute. Compute es, calculamos en formato de año. Le quitamos al siglo un dígito, ¿recuerdan? El siglo. El 20 le quitamos un dígito, sería 19 por 100, 1900 más 64. Esa es la operación que hacemos acá.
Le restamos al siglo un número, un 1, lo multiplicamos por 100 y le sumamos el año. De esa manera ya tenemos la fecha, formato del año y la tendríamos aquí como parte de detalle copia. Si ya tenemos ese valor, que está acá. Estamos haciendo el proceso iterativo. Luego calculamos estadísticas. Vamos a ver qué número es, 120. Calculamos estadísticas. ¿Qué hacemos? Utilizamos el evaluate, evalúa género, pero como género está presente tanto en personas como en copia. Fíjense, género es de detalle personas, pero también hay un género en detalle copia. Entonces usamos un parámetro que es el of, mediante el cual nosotros le decimos evalúa el género del detalle personas, o sea, del registro de entrada. Cuando sea H, haces este cálculo, que es un acumulado. Acumulas el total de hombres, o sea, del registro de hombres, más 1. O sea, vamos a ir acumulándolo, o moviendo un índice. Y después tenemos el total de edad de hombres, también la acumulamos con la edad del detalle de personas. O sea, sumamos el total de edad de los hombres, más, que está en 0, más la edad del registro que acabamos de leer. Si es M, la misma operación, pero en los acumuladores de mujeres. Y si es otro, desplegamos un mensaje y finalizamos la evaluación. Este es el cálculo de estadísticas. Y esto se va a hacer porque yo hice un 120, calcular estadísticas. Y luego me voy al 130, grabar, copiar, grabar, copia y leer. Entonces vamos al 130, 100, 110, 120, aquí está el 130, grabar, copia y leer. ¿Qué hacemos aquí? Grabamos el registro copia, pero le tenemos que decir un from detalle copia. Recuerdan que en la Working Storage está definido este detalle copia y ya con el nuevo cálculo. Entonces el registro copia y hacemos un from para tener aquí el detalle copia. Y luego displayamos el file status de copia, es este, el detalle copia, que es la información que hay en este archivo en ese momento para ese registro. Displayamos de las personas, el registro de personas y unos puntitos para ir diferenciando los resultados. Y como hemos hecho un write, una escritura, tenemos que validar el código de retorno. Si hay un error, vamos a decir error al grabar copia. Y movemos sí a wspin de archivo para que acabe el loop de proceso. Si no, vamos a leer personas. ¿Qué hacemos? Igual que el caso anterior, 110 leer personas. Muy bien, 110 leer personas. Leemos el archivo y verificamos sus códigos de retorno, su file status. Entonces ya leímos lo que es personas. Estamos aquí, 130, grabar, copiar y leer. Ya escribimos el registro, hemos displayado o mostrado información relacionada a los registros y al file status o código de retorno. Y después también verificamos para copia si es que hay un error al grabar el file status de copia que hemos hecho aquí. Si hay un error al grabar, y mandamos la información y cerramos, movemos sí a fin de archivo y se acabó todo nuestro proceso. Caso contrario, leemos personas. Entonces, si es que ya leímos el primer registro, ahora en leer personas vamos a leer el segundo registro y esto va a entrar en una iteración hasta que se acabe o lleguemos al último registro. Esa iteración se da acá, como habíamos conversado, en procesos. Aquí está. Perform 20 procesos hasta que llegue el fin de archivo. Entonces, mientras haya información, la va a procesar, va a acumular las edades y va a acumular el total de registros. Una vez que llegue al fin de archivo, ¿cómo va a llegar al fin de archivo? Porque en leer archivo, nosotros pusimos
Si el estatus es 10, o sea, se alcanzó el fin de archivo, movemos sí a WS fin de archivo. Entonces, cada vez que leemos, estamos preguntándonos si es 10. Va a ser 0, 0, 0, y hasta que lleguemos al registro de fin de archivo, le va a dar un código de retorno de 10, movemos este sí, y eso va a originar que el proceso termine. Esa iteración ya termine. Una vez que termina, ahora sí vamos a hacer perform 30 fin. En 30 fin calculamos el promedio de la edad de los hombres con el total de edad entre el número de registros, el promedio de la edad de las mujeres. Hacemos un display, se leyeron tantos registros de hombres, la suma de la edad de hombres es tanto, el promedio de la edad es tanto, igual para las mujeres. Se leyeron tantos registros del tipo de mujeres, la suma de la edad de mujeres es tanto, el subpromedio de edad es este de acá. Y dijimos que eso lo hacemos en 30 fin. Y listo. Terminamos. Ese es todo lo que hace el programa. ¿Y qué es lo que hace finalmente el programa? Es a la hora de ejecución, cuando ejecute, nosotros le hemos puesto unos displays ahí, ¿no? File status 0, el copia tiene esta forma, fíjense que ya tiene en formato de año, las personas, el input llegó con el formato de siglo, y así va haciendo todos hasta que llega a fin de archivo. Y al final, cuando ya termina, va a decir, se leyeron 13 hombres, la suma de la edad de hombres es tanto, el promedio de la edad de hombres es tanto, se leyeron 8 registros de mujeres, la suma es tanto, el promedio de la edad de las mujeres es tanto. Esa es, digamos, la lógica en general de todo este programa. Solo para poder de repente revisar o hacer un pequeño resumen, vamos a ver el programa COBOL. Un resumen rápido. El programa empieza con la sección de identificación. Luego, en la Environment Division, definimos en la sección Input-Output los dos archivos. El de entrada, que para el COBOL es archivo de personas. El de salida, que para el COBOL es archivo copia, pero en el JCL es personas y en el JCL es copia. Esto está asociado en la Data Division al FD, que es la descripción del archivo, donde tenemos el archivo de personas, su modo es fijo y el registro donde va a referenciarse el tamaño del archivo, que es 80. Copia del mismo modo, es secuencial y fijo, y tiene el registro copia que tiene una longitud de 80. Como es una copia idéntica, estamos dando la misma longitud. Y en la Working Storage definimos nuestras variables, todas nuestras variables, nuestros acumuladores, nuestros índices, tanto para hombres como para mujeres, y las variables de file status. También tenemos la variable switch, que nos va a permitir el WS fin de archivo para acabar ese loop en la lógica de la lectura, que se va a activar cuando sea fin de archivo. También definimos el detalle personas, que es la información con la descripción de cada uno de los campos y que suman 80. Empieza con el género y toda la información. Después tenemos detalle copia, que tiene el mismo formato excepto por la fecha, el formato de fecha. Luego, como lógica, ejecutamos 10 inicio, proceso repetitivo, 30 fin. En inicio, el que lo tenemos acá, inicializamos la variable, abrimos los archivos, o sea, hacemos open de los archivos y leemos el primer registro de personas. Luego de eso vamos a hacer un procedimiento iterativo hasta que sea fin de archivo del proceso. ¿Qué hacemos en el proceso? Movemos el detalle de personas al detalle copia para poderlo escribir. Calculamos el formato siglo, lo pasamos a formato de año, y calculamos estadísticas, que no es otra cosa que los acumuladores de edades y el número de registros. Y finalmente grabamos
el registro. Y esto se va a ir repitiendo hasta que sea fin de archivo. Demos una mirada rápido. ¿Qué hacemos en 120 y 130? 120 tenemos, a ver, una forma de llegar más rápido siempre es 120 y 130. Aquí está, vamos a buscarlo acá. 120, calcular estadísticas. Hacemos un evaluate para saber si es hombre o es mujer y calculamos. En el 130 grabamos el registro, hacemos un write del detalle copia que ya lo armamos con el siglo, que es la única diferencia. Displayamos el file status, displayamos la copia y las personas para poder hacer un seguimiento si es que esto se realizó bien. Si hay un error, si el código de retorno es diferente a 0, se termina el programa. ¿Cómo se termina? Cambiándole el WS fin de archivo, lo que lo va a llevar al proceso a terminar. A esta iteración, al ponerle WS fin de archivo, se convierte en llegó fin de archivo, que es un sí, y se termina. Y luego en 30 fin no hacemos otra cosa que calcular los promedios, ver cuántos se leyeron, cuántos registros de estos se leyeron y proceder a hacer los respectivos cálculos. Luego de tener estos se displaya el total de hombres, el promedio de la edad de hombres, cuántas mujeres hay, el promedio de la edad de las mujeres, para finalmente en el 160 cerrar los archivos. ¿Qué hacemos en el 160? Ahí vamos para buscarlo más rápido. 160, vemos que hacemos close de archivo personas, close de archivo copia, verificamos nuevamente el file status. Si hay un file status mandamos un mensaje y igual para copia. Es todo el trabajo que se hace en cerrar archivos. Eso es todo el programa. Vamos a darle una miradita para que alguien que esté interesado lo pueda ver. Environment Division, aquí están las definiciones. Luego en la Data Division está la File Section con sus definiciones, cada uno con su registro copia, todo esto pertenece a archivo personas, todo esto pertenece a archivo copia. Luego la Working Storage, en la Working Storage almacenamos variables. La particularidad del nivel 01 he definido toda mi barra redundancia, la variable variables, y dentro de eso los subcampos, cada uno de ellos. Igual para las variables de switch, que es WS fin de archivo. Tenemos el detalle de personas con este layout, el detalle de copias con este layout, la entrada, el registro de entrada, el registro de salida, y en el procedure tenemos lo que ya habíamos visto, ¿no? Inicio, un repetitivo y todo lo demás. Estamos recorriéndolo para que ustedes lo puedan visualizar si es que quieren revisarlo un poquito más, ¿no? Vamos pasando despacio, ¿no? Listo, creo que ahí tenemos toda la información, todo avanzado de personas, el cálculo de estadísticas y grabar el write con sus file status. Siempre en COBOL es importante verificar bien los errores. Y finalmente cerrar archivo. Eso es todo, muchísimas gracias. Espero que les pueda ayudar a visualizar mejor el manejo de archivos secuenciales.